Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde estés. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para una semana más contaros todo lo que pasa y todo lo que sucede en nuestro municipio. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, el protagonista van a ser las elecciones generales que se van a celebrar el próximo día 26 de junio. Y bueno, pues esta mañana hemos pensado que la mejor manera de charlar esta mañana, como hacemos cada lunes con los representantes de los grupos municipales, era conversar con ellos sobre sus distintas propuestas de cara a a esas elecciones del próximo domingo, que esperemos que por fin tengan o den como resultado un nuevo gobierno para nuestro país. Con ellos charlaremos, con los representantes de los grupos municipales que nos acompañan hoy en el estudio. Charlaremos sobre estas elecciones que se celebrarán el próximo domingo y, como siempre sabéis y como siempre os decimos, recordaros que podéis participar en el programa en directo llamando al 91 764 7491, 91 764 7491 y dejando un WhatsApp en el 628 270526. Y bueno, pues sin ningún tipo de espera más, vamos a empezar. Os dejamos como siempre, esa cuña donde podéis seguirnos, donde podéis escuchar, donde podéis seguir Getafe Radio, las redes sociales y del resto de grupos donde estamos. Y nada, en unos segundos comenzamos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Y ahora sí, ya estamos aquí en directo en Getafe Radio para charlar, como os decía. Nos acompañan hoy en el estudio Herminio Vico, miembro del Partido Socialista Obrero Español y concejal de Seguridad y Hacienda. Herminio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. A vosotros. También nos acompaña en el estudio Hugo Paternina, concejal de Ahora Getafe. Hugo, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Bueno, pues prestos y dispuestos, estábamos esperando que nos acompañara. Nos había confirmado también su presencia con nosotros Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos. Esperemos que en unos minutos se pueda unir con nosotros. Y decir también que, como siempre, hemos invitado a todos los representantes de los grupos municipales, pero el Partido Popular ha decidido no acompañarnos esta mañana en esta tertulia para hablar de las elecciones municipales. Motivos de agenda han sido los que han aludido para no poder compartir con nosotros, pues esta horita de charla que vamos a tener aquí, con un tema que, creemos que es el tema de la semana, ¿no? El próximo domingo, 26 de junio, elecciones nacionales y pues ya veremos a ver cuáles son esos resultados y, sobre todo, lo que en estos días parece que es al final una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos, si seremos capaces de, esta vez sí, tener gobierno. Creo que la primera pregunta para os lanzo la primera pregunta, que además se lanzó la semana pasada en ese debate a 4 entre los representantes, entre los portavoces o candidatos, a la presidencia del gobierno. ¿Creéis que habrá terceras elecciones o no? ¿O tendremos gobierno después de estas elecciones? Bueno, yo creo, como decías en el debate a 4 que hubo la semana pasada,
todos los líderes de los partidos políticos se comprometían públicamente a que van a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder y llegar a algún tipo de acuerdos que parece que van a ser inevitables, como en las anteriores elecciones. Ninguna de las organizaciones políticas va a tener ninguna mayoría suficiente como para poder llegar a tener un gobierno por sí misma. Por lo tanto, esas negociaciones de cara a las posturas programáticas de todos los grupos políticos se van a tener que dar sin más remedio, y confiamos en que esa postura de los líderes políticos de intentar hacer todo lo posible para que se llegue a ese tipo de acuerdos sea posible, porque de lo contrario nos veríamos abocados a un nuevo proceso electoral que nadie quiere, ni partidos políticos y por supuesto mucho menos la ciudadanía. Hugo, terceras elecciones, ¿crees que la va a haber? ¿No? Pues yo pienso que lo que debería imperar es el sentido común y también el sentido de la responsabilidad. Pensar en una nueva ronda electoral sería descabellado, porque creo que la aritmética, la economía electoral de este país, desde mayo del año pasado, viene demostrando que los guarismos, los resultados son los que son, y que hemos caminado desde entonces a acá de modo inexorable a la pérdida del bipartidismo como eje central del acontecer político en este país, y que han irrumpido nuevos partidos en el escenario político, y en consecuencia se requiere que las organizaciones entren a pensar de una vez por todas que se impone el diálogo y la negociación como elemento ineludible a la hora de establecer una nueva arquitectura social y política en este país. Pensamos, sí, que hoy por hoy hay claramente definido dos opciones, y no queremos ser binarios en esto, pero los resultados, al menos las encuestas lo van diciendo, y nosotros sí lo decimos pública y abiertamente, que nos gustaría que las próximas elecciones arrojasen como resultado un gobierno de tinte social y políticamente progresista. Creo que los resultados a uno y otro lado de la ecuación electoral podrían determinar eso, de tal manera que lo que estamos es ante la decisión de poder hacer posible ese acuerdo de izquierdas. Yo creo que al final, a ver, el problema que tenemos hoy aquí en la tertulia es que al final, por no polarizar nunca mejor dicho, según están dándose estas elecciones, nos faltan, digamos, que el otro lado de esas encuestas, y antes de entrar, yo creo, a matizar todos esos temas, sí sería interesante, yo creo, aunque esto siempre se suele hacer al final en este tipo de debates, que pidierais un poco, que explicarais un poco, los partidos que estéis aquí representados en este caso, bueno, pues algunas de las razones por las cuales los vecinos, en este caso, los vecinos de Getafe, que son los que nos están escuchando, ¿por qué deberían apostar por vuestras formaciones políticas? Antes, si queréis, de que entremos en el asunto de pactos o no pactos en ese debate, que hoy lo tenemos en eso, pero sí me gustaría que entráramos en el tema de las propuestas. ¿Qué propuestas creéis que son más relevantes? Porque sabemos que los programas electorales son muy extensos, pero ¿qué propuestas creéis vosotros que son más importantes o más interesantes, o las aquellas que creéis que pueden hacer volcar al voto del vecino indeciso hacia vuestra formación política? Sí me gustaría que apuntarais algunas de esas propuestas para entrar un poco más en ese debate. Herminio, ¿qué te parece? Sí, efectivamente, porque ya se habla demasiado de las posibilidades o de las posibles conformaciones de gobierno. Entonces, aunque yo creo que en este caso, cuando se apela a la responsabilidad, va a ser mucho más imperante, aunque responsabilidad yo creo que ha habido, y algunos la han demostrado más que otros hasta ahora en este periodo de 6 meses que hemos tenido postelectoral después de las elecciones de diciembre. Y lo que hace falta es que la gente, la ciudadanía, ya no solo de nuestro país, también de Getafe, que estamos hablando ahora mismo, tenga en cuenta
que hay mucha necesidad de cambio que nos ha supuesto hasta ahora, con un gobierno del Partido Popular y presidido por Mariano Rajoy, muchos recortes sociales, recortes en educación, en sanidad, etcétera, y también en materia de seguridad social. Nosotros apelamos a que la gente sea responsable, vote, en este caso al Partido Socialista, como una propuesta de cambio y que va a luchar por aquello que tiene que ver con recuperación de aspectos en torno a la seguridad social, en torno al incremento de pensiones entre el 5 y el 15% también para madres que han tenido 2 o más hijos y que se jubilen a partir del próximo 1 de enero, el seguir o intentar hacer más fácil el acceso a la jubilación parcial y flexible que permita aumentar las posibilidades de encontrar empleo a otros ciudadanos y ciudadanas que ahora mismo se encuentran en situación de paro, de desempleo. En materia fiscal también, nosotros planteamos el que para todas las medidas sociales que se plantean, dado que eso requiere un incremento de gasto público, que hay que también, dentro de esas medidas que tienen que ver con la fiscalidad a nivel nacional, el ver cómo aquellas grandes fortunas que no están tributando lo que tenían que tributar en impuesto de patrimonio, en impuesto de sucesiones, etcétera, ver cómo se carga, sobre todo en manteniendo los tipos del IRPF a las clases bajas y medias, a esas clases altas que son aquellos que en la actualidad consideramos que menos se están tributando. Para nosotros el pilar de la educación y la salud son fundamentales dentro de la lógica de un estado del bienestar. Tenemos claro que tanto los 4 años del Partido Popular como la última etapa de Rodríguez Zapatero fueron nefastas en cuanto tiene que ver con los recursos y la afluencia de recursos para estos sectores. De hecho, habría que recordar que fueron estos 2 partidos los que definieron la reforma del 135, que ha ocasionado una grave vulneración de estos 2 derechos que el estado del bienestar raquítico y anémico, pero al fin de cuentas funcionaba, le han dado una importante estocada a los ciudadanos y ciudadanas de este país. En ese sentido, nosotros prestaremos inusitada importancia al tema de la salud y de la educación, también al tema de la investigación, porque lo que estamos viendo es que el capital social, el acumulado de profesionales que este país, de investigadores que este país ha forjado con el dinero de todas y todos, están terminando hoy en centros de investigación en Estados Unidos, Canadá, Alemania e Inglaterra, cuando estos países han hecho muy poco o han aportado muy poco para quedarse con ese gran capital. Y sin embargo, sabemos que de aquí en adelante la riqueza de un país va a estar determinada no por los recursos energéticos de carácter estratégico que tenga, sino por la capacidad que tenga para invertir en I+D+I, que es otro de los grandes elementos que para nosotros representa una preocupación especial. Para nosotros también representa un elemento de suma importancia el tema de las pensiones, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han echado mano de la hucha, y fundamentalmente el Partido Popular, que ha reducido a más de la mitad de los rubros que estaban allí. También habría que subrayar la importancia que tiene la dependencia, y en este sentido habría que decir que hay personas, hay familias que les ha llegado justamente el derecho a poder disfrutar de una dependencia menguada por el Partido Popular, justamente cuando ya su familiar ha muerto. En ese sentido, creemos que como Unidas Podemos, ofrecemos ese marco de posibilidades a efectos de restablecer y vigorizar lo que ha sido el estado del bienestar en este país, menguado justamente por todas las políticas de austericidio y además asumidas obedientemente por la dirigencia de quienes han gobernado este país hasta el día de hoy.
O sea, Hugo, ¿no crees que queda un poco, hacías una crítica, bueno, pues tanto a los últimos 4 años de Mariano Rajoy como a los 4 anteriores de Zapatero, pero cuando sale vuestro candidato diciendo que, bueno, que el mejor presidente de la democracia ha sido el señor Zapatero, ¿no crees que ese discurso ahí se queda un poco, bueno, pues que se cae un poco de cara al ciudadano, que no le llega los matices? Es decir, una cosa es la retórica que se organiza alrededor de un comentario como este que ha hecho Pablo Iglesias, y otra cosa es desconocer que durante el gobierno de Zapatero se dieron importantes logros. ¿Cómo no reconocer los logros que se hicieron bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero? Yo creo que si Pablo Iglesias en su día lo dijo es porque efectivamente hay pruebas fácticas que demuestran que eso es así. Otra cosa es la narrativa que quieran los medios organizar alrededor de ese hecho. ¿Cómo no reconocer el matrimonio de gays? ¿Cómo no reconocer que en su día Rodríguez Zapatero puso en marcha el Plan África, que efectivamente, así como lo puso en marcha también sobre el final de su gobierno, lo esquilmó y desapareció definitivamente con el Partido Popular? ¿Cómo no reconocer las ayudas a la cooperación al desarrollo? ¿Cómo no reconocer los grandes aportes que se hicieron para materia de investigación? Es decir, yo creo que Pablo Iglesias no está diciendo esto por una especie de postureo. Lo estamos diciendo es porque efectivamente se constata frente al periodo que veníamos de Aznar que había habido una vulneración de importantes derechos, que le faltó acometer un nuevo ciclo de reforma y que le faltó cumplir con su máxima que había dicho cuando se conoció que había resultado elegido como presidente, de que no os traicionaré. Pues claro que le faltó, pero eso no quita que podamos reconocer, ya sea desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista como ciudadano, que durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se dieron importantes logros. Emilio, por otro lado, ahora te dejo que si quieres que respondas, pero por otro lado también, desde el punto de vista del Partido Socialista, acusáis al Partido Popular de los recortes, pero bien decía Hugo que digamos que los que empezaron con esos recortes, con esas órdenes desde Bruselas, fue el Partido Socialista en ese último ejercicio de José Luis Rodríguez Zapatero. Todos recordamos ese mayo del 2010, habléis ahora de subidas de pensiones, habléis ahora de la fiscalidad, cuando por ejemplo con el tema de las famosas SICAF fueron quienes las pasaron desde Hacienda a, bueno, a ver si lo digo ahora, de Hacienda al, ahí que no me acuerdo ahora, no me sale, lo cambiaron del sitio que fiscalizaba la SICAF, no me acuerdo entre cuál y cuál ahora mismo. En ese sentido, que hubo varias cosas que evidentemente por restricciones de la Unión Europea que ordenaron, el Partido Socialista también las cumplió. Ahora decís que eso no lo vais a hacer. ¿Por qué tienen que creeros, como decía el otro día Vicente Valles a Mariano Rajoy, a los vecinos y las vecinas al Partido Socialista en este caso? Claro, bueno, en primer lugar yo querría decir también que aunque haya quien alaba al presidente Zapatero, que yo creo que tuvo una etapa de gobierno bastante buena para nuestro país y para todos los españoles, no podemos olvidarnos de anteriores presidentes también, como Felipe González, que también cubrió una etapa muy, muy importante para España y con grandes logros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y reconocimiento también a nivel internacional. De todas formas, cuando hablamos de el comienzo de los recortes, claro, estamos hablando de que la gravedad de la crisis aparece estando el gobierno de Zapatero. Entonces, que aquello que implicaba iniciar las reformas que se imponían desde Bruselas, no solo para España, sino para todos los países de la Unión Europea, surgen con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que quiere decir que es ahí donde tienes que empezar a poner las primeras medidas que se vienen aconsejando desde toda la Unión Europea y para todos los países. Pero no nos olvidemos también que junto a esas medidas de recortes que se planteaban desde Bruselas, también el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el gobierno del Partido Socialista, estuvo impulsando el que partes o sectores importantes de la economía que se estaban hundiendo pudiesen intentar mantenerse a flote con los planes Zapatero famosos y que en todos los municipios de España se aprovecharon de ellos, y ahí se logró también invertir bastantes millones que sirvieron no solo para ver cómo algunas empresas podrían seguir trabajando dentro de ese periodo grave de crisis, sino que en municipios de España, algunos de ellos también muy pequeños, lograron aprovechar el que en sus municipios se acometían infraestructuras que de otra manera nunca se habrían podido acometer. Sí, pues yo insisto en que
fue con José Luis Rodríguez Zapatero y en una circunstancia sociopolítica e internacional muy importante cuando empezaron a crearse el austericidio en este país. El primer recorte que se produjo fue fundamentalmente en salud y en educación, que eso representó ya el esquilmamiento de ese fenómeno. Rajoy lo que vino a hacer fue prácticamente darle continuidad a lo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había propiciado. Fue durante este periodo cuando se congelaron las pensiones, fue durante el gobierno de Zapatero cuando se produjeron esos primeros grandes recortes. Y además queremos recordar que una semana antes decía que no iba a haber reforma laboral y una semana después la reforma laboral estaba allí. Y fue a Rodríguez Zapatero a quien le tocó vivir en carne propia pues el surgimiento del movimiento del 15M, precisamente por no solamente esos recortes que se estaban fraguando sobre el estado del bienestar, sino también que a él le tocó vivir toda esa inconformidad, todo ese periodo de indignación que se había venido gestando en este país, producto de los malos manejos del asunto económico. Los recursos públicos y comunales, ya sabemos qué tipo de destino tuvieron, ¿sí? Tanto durante el gobierno de Aznar como del mismo Partido Socialista, hubo obras faraónicas, dilapidación de recursos en obras majestuosas, y efectivamente cuando tuvo que hacerse el cobro de esas facturas, el que la pagó ya sabemos quién es el pueblito llano quien ha terminado pagando todos estos desafueros. Nos acompaña ya en el estudio, como os decía antes, Mónica Cobo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Mónica, muy buenos días. Buenos días, sí, perdón por el retraso. Nada, no te preocupes. Mónica, bueno, hemos abierto el programa, bueno, pues hablando de si existe o no la posibilidad de que haya unas terceras elecciones y además me gustaría conocer tu opinión al respecto y sobre todo que nos digas por qué tenemos que votar a Ciudadanos. Hemos dado un poco la oportunidad a todos y me gustaría que nos contaras un poco por ahí y luego ya seguimos, si os parece, con un poco más en el debate. Bueno, yo confío que desde luego no hagan o no hagamos entre todos volver a los ciudadanos tener que decidir en unas urnas. Creo que tenemos que hacer ya política para adultos, y la política para adultos en este momento lo que significa es sentarnos y poder llegar a consenso entre las diferentes fuerzas, porque todas las encuestas lo que apuntan es que no va a haber mayorías absolutas, tiene que haber una voluntad de diálogo y se tienen que entender. Nosotros lo hemos intentado en esta corta legislatura, lo hemos intentado con todos los partidos, porque creo que Ciudadanos ha sido el único partido que se ha sentado con todos los partidos, no ha vetado a ninguno en ese sentido, y creo que ahora, una vez más, toca asumir el resultado que nos dé las urnas este próximo domingo y que seamos capaces entre todos de ponernos de acuerdo. ¿Por qué votar a Ciudadanos? Pues algunas propuestas, yo creo que algunas propuestas que tú destacarías, ¿vale? Bueno, porque creo que muchas veces, seguro que ahora vamos a entrar en el tema de pactos, pero yo antes me gustaría que los vecinos y las vecinas pudieran escuchar, bueno, pues propuestas y temas concretos al final, que es, yo creo que es lo que de verdad puede hacer a los indecisos reclamar el voto hacia un lado o a otro. Bueno, aparte de que creo que somos el único partido pues con voluntad de diálogo y consenso, hemos puesto encima de la mesa, bueno, ya lo hicimos con el Partido Socialista, un acuerdo que recogía, pues no sé decir ahora mismo el número exacto, pero una cantidad de propuestas innumerables, y nosotros ahora mismo, ayer se declararon en el acto central de Ciudadanos que tuvo lugar en Madrid, se declararon las 10 bases, por ejemplo, que vendrían a ser los 100 primeros días de gobierno, y bueno, entre ellos pues sería el aumento, por ejemplo, del permiso de maternidad, que pasaría, me parece que está en 16 y pasaría unas 24 semanas, pasaría también el aumento en I+D+I, que los autónomos, si no tienen beneficios, no pagarían cuota de autónomos, y cuando tuvieran que pagarla sería a través de
a través de lo que dan en sus beneficios. La gratuidad de la educación escolar en 0 a 3 años, en el tramo de 0 a 3 años. Empezaríamos con contratos indefinidos desde el primer día. Recuperaríamos en esa amnistía fiscal que anunció el PP a bombo y platillo 2.800 millones de euros que se perdonaron en la amnistía fiscal, y pediríamos a toda esa gente, a esos ratos, a toda esta gente que se nos ha ido de rositas, que asumieran el coste con la hacienda pública, que la hacienda pública somos todos. Cambiar la ley electoral. No puede ser que un voto valga aquí en Madrid infinitamente más que puede valer en cualquier pueblo de España. Importantísimo, suprimir las diputaciones, que nos cuestan un dineral a todos los españoles, y siempre hemos sabido lo que han sido todas las diputaciones. Un plan de choque contra la pobreza infantil y el cumplimiento de ayudas para familias que no llegan a final de mes también. Reformar también la ley de financiación autonómica para que todos los españoles tengan los mismos derechos en sanidad, en dependencia y en educación. Y evidentemente, sobre todo en regeneración política, lo que tanto últimamente se reclama a los partidos, la eliminación de aforados, que no haya imputados en listas electorales. Pues podría describirte un montón, pero yo creo que con la salida... No hace falta que nos cuentes todo el programa. No hace falta que nos cuentes todo el programa. No, hombre, yo creo que quería destacar que destacaréis alguna porque me parecía relevante. Yo creo que una vez que hemos puesto sobre la mesa pues algunas propuestas y algunas cuestiones, lo que sí está claro es que esto, aunque no sean, porque no es formalmente una segunda vuelta de unas elecciones, pero lo que sí está claro es que ha habido, pues falta de capacidad de negociación. Ya sé que ahora me vais a decir unos que habéis tenido más y otros menos, pero la cuestión es que lo importante para que no haya unas elecciones es que esa capacidad de negociación exista, y cuál va a ser esa políticas de máximos y mínimos. Es decir, durante estos 4 meses todos hemos visto pues eso, sentarse a la mesa, si había líneas rojas o no había líneas rojas durante 4 meses. Se ha hablado incluso de postureo de cara a los medios de comunicación, negociaciones por detrás, un montón de historias que al final lo que han resultado es que estemos aquí otra vez, que el domingo que viene los vecinos y los ciudadanos de España tengan que votar otra vez. Entonces no sé qué os parece a vosotros, y porque al final lo que está claro es que los políticos, los programas que vais a presentar a las elecciones y que vamos a votar los ciudadanos el próximo domingo, no se van a poder cumplir al máximo, por lo que decía Mónica antes, es decir, porque el panorama electoral, aunque parece que puede cambiar algo, no va a cambiar sustancialmente de cara a que es necesario un acuerdo para gobernar. Entonces, ¿cómo veis esa flexibilidad vosotros a la hora de tener esa capacidad de negociación a la hora de formar gobierno? Porque al final esa es un poco la clave. No sé qué os parece de cara al día 27 de junio, que al final es un poco lo que los ciudadanos están más pendientes casi que del domingo. ¿Qué os parece? Bueno, el Partido Socialista, como en la ocasión anterior, nos presentamos a elecciones para ganarlas, está claro. Pero como avanzaba también antes Mónica, los datos que se manejan es que ningún partido va a tener la mayoría suficiente para poder llevar a cabo de forma aislada su programa electoral a lo largo de la legislatura. Por lo tanto, no queda más remedio que hablar de que tiene que haber conversaciones, tiene que haber pactos entre distintas organizaciones políticas para poder conformar un gobierno. Nosotros apostamos por que haya un gobierno progresista, como decíamos anteriormente. Ya avanzaba al principio del programa que creemos que el ejercicio de responsabilidad nosotros lo hemos hecho, y desde el primer momento, al contrario que el que era el presidente en funciones, que era el partido más votado y que intenta tener ese papel relevante como partido más votado, sin embargo da un paso atrás y se esconde para decir yo aquí me agazapo y que se peleen los demás a ver qué consiguen. En este caso el Partido Socialista fue valiente, dio un paso para adelante. Pedro Sánchez dijo voy a hacer todo lo posible, voy a sentarme con las distintas organizaciones y ver hasta dónde podemos llegar de cara a llegar a pactos que puedan permitir el que haya un gobierno progresista. En este caso así se hizo, y como no podía ser de otra manera, en esta ocasión, si los datos salen como vienen apuntando las
últimas encuestas, aunque las últimas encuestas yo tampoco haría demasiado caso a las mismas porque hablan de un alto porcentaje también de abstención, pero en esta ocasión yo creo que el Partido Socialista va a ser el primero en intentar llegar a acuerdos con el resto de organizaciones políticas. Ya en estos 6 meses anteriores hizo un gran esfuerzo y consiguió llegar a un acuerdo con otra fuerza política como es Ciudadanos, y a partir de aquí importante el que haya flexibilidad, sobre todo flexibilidad, porque hay organizaciones que entienden que la flexibilidad es de boquilla, pero luego, aunque dicen que no hay líneas rojas, siempre se marcan líneas rojas, y eso nunca sería positivo a la hora de poder llegar a ningún tipo de acuerdo. Hay que ir con la mentalidad abierta de poder llegar a acuerdos programáticos para que sea posible un gobierno estable y con posibilidades de sacar adelante propuestas, y por supuesto sin ninguna línea roja. Claro y categórico. Si nosotros no somos el segundo y lo llegase a ser el Partido Socialista Obrero Español, nosotros creemos que si la voluntad es evidente y efectiva, no tendríamos ningún inconveniente de apoyarles. Lo que nos gustaría saber, señor Vico, es que nos digan si ustedes llegarán a quedar tercero o en la posibilidad cierta de ser y de organizar una nueva mayoría social y política en este país, si ustedes apoyarían un gobierno de ese tinte. Por lo demás, me parece que seguir aquí con el lamento de que hay unas fuerzas que hablaban más y que quisieron más y otros no quisimos, pues tendríamos que decir que efectivamente un pacto como el que nos ofrecía el Partido Socialista y Ciudadanos hace unos meses atrás, desde luego que eso no lo íbamos a hacer. No íbamos a refrendar un gobierno que iba a seguir profundizando de otro modo en las mismas medidas que el Partido Popular ya nos ha venido imponiendo. Creemos que ustedes perdieron una importante oportunidad de poder establecer y darle a los españoles y españolas un gobierno de progreso, un gobierno de izquierda, un gobierno que pusiese patas arriba el austericidio, que pusiese patas arriba la corrupción, que pusiese patas arriba el desmedro, el desmedro en relación con la educación, con la sanidad, con la dependencia, y realmente ustedes en las primeras de cambio lo que hicieron fue pactar con Ciudadanos, que aunque tiene algunas propuestas que nos pueden parecer novedosas e interesantes, creemos que no era otra cosa sino reforzar algunas de las tendencias que ya hemos conocido en el último periodo de Zapatero y sobre todo con el periodo de Rajoy. De tal manera que si las próximas elecciones definiesen un escenario en donde su partido y el nuestro y otras organizaciones pudiésemos hacer mayoría, le reitero, ¿darían el paso a apoyarnos o no? Mónica, sí. La verdad que me hace mucha gracia cuando escucho al señor Paternina decir nuestro partido y otras organizaciones. Sí, la confluencia que ustedes llevan va compuesta por 16 partidos. Me gustaría que usted... ¿Y cuál es el problema? ¿No están hablando ustedes de dialogantes? Lo primero que me dejara usted terminar cuando yo intervengo, porque yo no le corto, soy bastante educada en ese sentido. Me gustaría que usted explicara a los oyentes la composición de la suma de su coalición, porque son 16 partidos. O sea, aparte de Podemos, Partido Comunista, Izquierda Unida, Izquierda Castellana, Las Mareas, en Podun Común. Me gustaría que la gente supiera, porque ustedes por la mañana se definen comunistas, a media mañana se definen socialdemócratas, por la tarde se definen liberales y por la noche son conservadores y han llegado ustedes a su casa. O sea, a mí me gustaría que les explicaran ustedes a los oyentes lo que significa votar unidos. La confluencia de Unidos Podemos, que yo estoy totalmente de acuerdo que evidentemente en el diálogo está la suma, pero que la gente tiene que saber también qué es lo que vota, porque cuando se vota a Ciudadanos hay una idea muy clara. Todo el mundo sabe lo que significa Ciudadanos, igual que cuando se vota al PP o se vota al Partido Socialista. Pero la verdad que ahora mismo ustedes han realizado aquí una argamasa de partidos que yo creo que deberían de explicar bien lo que representan, porque deberían de explicarnos también cuáles son sus líneas rojas.
Cataluña fuera o dentro de España, por ejemplo. A mí me gustaría que usted nos lo explicara, que nos explicara también los 60.000 millones de euros que va a costar más su programa electoral, cómo se piensan financiar. O fuera de Europa, fuera de la OTAN, me gustaría que usted explicara todo este tipo de cosas, porque luego, a la hora de sentarse en una mesa, evidentemente, es que directamente ustedes ponen las líneas rojas, porque es muy complicado poder llegar a acuerdos con unas líneas rojas tan marcadas, y cuando evidentemente me imagino que en Podem en Común, las mareas, Compromís, cada uno luego va a pedir, cada uno es su parcelita y cada uno va a pedir lo suyo, y estamos hablando del gobierno de España. Ya tenemos que saber en qué ámbito nos movemos, y a mí me gustaría, ya que está usted aquí esta mañana, que a mí por lo menos me iluminara y me explicara cuál van a ser sus líneas rojas a la hora de luego llegar a una mesa de negociación, porque desde luego va a haber que sentar y hablar mucho. Responde primero Herminio a la pregunta que le hacía Hugo Paternillas y Baeza de ese gobierno no junto con el Partido Socialista, lo que le comentaba, y luego responde Hugo a la pregunta de Mónica, si os parece. Vale, por alusión. Nosotros ya hemos dicho desde el primer momento que el Partido Socialista está dispuesto a negociar de tal forma que la flexibilidad impere ante cualquier otra fórmula de negociación de cara a poder llegar a un consenso que permita el formar un gobierno de progreso. En este caso, el Partido Socialista ya, igual que hizo anteriormente, va a volver a hacer ahora, sentarse sin ningún tipo de problema y sin ninguna cortapisa a la hora de decir esto es inamovible, lo que no ha sido así en otras organizaciones políticas. Por eso yo sí le pediría al señor Paternina, igual que el Partido Socialista está dispuesto a sentarse sin ningún problema y con la flexibilidad absoluta para poder llegar a acuerdos dentro de esa responsabilidad que tienen que tener más ahora en esta segunda ronda de elecciones nuestros líderes políticos, sí, en este caso Izquierda Unida Podemos están dispuestos a sentarse sin ningún tipo de línea roja. Ya estamos también acostumbrados a oír que van a ser flexibles, que no hay líneas rojas, pero luego siempre plantean alguna de sus propuestas como que es inamovible y que eso no se ha tocado. Un claro ejemplo sería el tema de Cataluña. ¿Va a ser una línea roja Cataluña o va a ser posible llegar a acuerdos en torno al tema? ¿Yo? Tienes 2 preguntas para responder. Primero, nos desconocía que fuese una especie de delito el sumar. Creo que nosotros hemos surgido con una vocación de sumar, y a mí que usted me diga que nosotros somos una argamasa de muchas cosas a la vez y ninguna, pues se lo respeto, pero no lo comparto. De hecho, si eso fuera así, no hubiésemos tenido el apoyo que hemos tenido desde que irrumpimos en las europeas hasta hoy. Creo que impera en la ciudadanía el sentido común y han logrado coger y calibrar y tomarle el peso específico a las propuestas que hemos venido haciendo desde hoy, y eso se evidencia en un hecho tan importante como que hemos pasado de una votación, podríamos decir, pírrica en las elecciones del Parlamento Europeo a tener más de 5 millones de votos en las elecciones del 20 de diciembre. Yo creo, señora Cobo, que eso no se logra de la noche a la mañana, y si las personas no entendiesen que hay un foso importante detrás de estas propuestas. Que usted desdeña y anatematiza diciendo de que son un montón de cosas a la vez. Pues eso hace parte de la retórica política, pero creo que la ciudadanía es mucho más ponderada a la hora de valorarnos y de asumirnos. Por el otro lado, yo creo que en este país se ha dejado desde hace mucho rato de ingresar recursos producto de los favores que las élites de este país han estado haciendo a grandes empresarios y a las grandes fortunas. A Zapatero se le dijo en su día, y al Partido Popular en el gobierno también se le ha dicho, que si hubiese asumido, ¿sí?, el cobro de los impuestos debidos a esas altas rentas, seguramente no se hubiese tenido que echar manos a esquilmar el estado del bienestar. España es de los países que peor impone
impuestos en el conjunto de la Unión Europea. De tal manera que lo que habría que ver es a esas altas fortunas, a esas grandes empresas, que paguen lo que tengan que pagar y evitar justamente que hayan las fugas de capitales que han estado habiendo de este país a través de los paraísos fiscales y a través de un conjunto de mecanismos que lo que han hecho es esquilmar la riqueza de este país. Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué este país no ha terminado de irse al fondo con toda esa cantidad de recursos que sabemos que están fuera de este país y que además son recursos de la ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas, y que no ha habido ni durante el gobierno de Zapatero ni durante el gobierno de Rajoy un tate quieto justamente para hacer que el Estado se financie a través de esas fortunas que salen de aquí. De tal manera que ahí podríamos tener un foso económico muy importante para garantizar el conjunto de derechos que a este país y a sus ciudadanos se le han ido quitando. Y yo a usted le vuelvo y le repito, señor Vico, nosotros ya lo hemos dicho en el debate de la semana pasada, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún inconveniente de apoyar al Partido Socialista, de buscar los acuerdos, de definir los mecanismos, si tocase apoyarles a efectos de crear una nueva mayoría social y política en este país. Por otro lado, se nos dice, y además con mucha enjundia, que nosotros estamos proponiendo la salida del euro, que nosotros estamos proponiendo la salida de la OTAN. Yo quisiera que usted me demostrara a mí dónde, o a nosotros, dónde hemos dicho nosotros eso. Yo creo que eso hace parte más de la maleza lingüística y retórica que un hecho real. Nosotros, de hecho, estamos diciendo que nos vemos dentro de la Unión Europea, no nos concebimos por fuera de eso, como tampoco concebimos a España sin Cataluña. Obviamente, si somos de la consideración y del criterio de que hay que consultarles, pues claro, hay que consultarles, porque al nacionalismo periférico no se puede oponer el nacionalismo español y entrar en una deriva fundamentalmente de inmovilidad, que es en lo que estamos. El día que se haga esa consulta, le aseguro que nosotros haremos campaña para que los catalanes y catalanas se queden. No concebimos a España sin Cataluña. Obviamente, de que nos posicionamos alrededor de la consulta y la autodeterminación, pues sí. Y además también le digo una cosa: el día que eso pueda ser posible, haremos que en este país se entienda que lo que se requiere ahí es buscar un nuevo encaje de Cataluña en el Estado, y cómo el Estado redefine un nuevo marco institucional y político no solamente con esa nacionalidad, sino con las otras nacionalidades. En este país lo que no hemos querido entender que este es un país de nacionalidades, y en la medida en que lo asumamos más temprano que tarde, podemos tener un país como este, pluridiverso, plurinacional, cohesionado. La conferencia cumbre de Granada del Partido Socialista propuso un elemento que en su momento me parecía importante. No lo descarto que pueda ser un elemento de análisis y de discusión, como es la propuesta federal, ¿sí? Tal manera que lo que no podemos decir es, frente a esa realidad, ¿sí?, no, y ante esa posibilidad, decir constitución, que entre otras cosas también valga la pena decir. Nosotros estamos de acuerdo no por una reforma constitucional, estamos por una Asamblea Nacional Constituyente en donde se debatan importantes temas como el que usted ha puesto aquí, como es un cambio en la ley electoral, porque no puede ser que un diputado salga en Burgos con 35.000 votos, 40.000 votos a lo sumo, y en Madrid tenga que salir con 110, 115 por esta mezcla siniestra entre el artículo 68 de la Constitución y la ley de OMS. Si os parece, dos preguntas os quería hacer yo en relación un poco a lo que estáis hablando. Una que sería mía, que sería si Cataluña es una línea roja para alguno a la hora de negociar o no, o sea, que lo plantearéis, porque ha planteado Herminio el tema de las líneas rojas a la hora de negociar, pero creo que si para cada uno, eso, que si Cataluña, que es uno de los ejes que siempre está en esta campaña, desde la anterior, está ahí, y que si eso va a ser una línea roja. Y luego otra pregunta que nos hacen a través del chat de Spreaker, nos pregunta que si creéis realmente que los resultados de estas elecciones van a ser diferentes si van a ser diferentes a las elecciones de hace medio año, de las elecciones del 20 de diciembre, que si creéis realmente que van a ser diferentes o no. Esa es la pregunta que nos hacen a través del chat, y yo os pregunto lo de la línea roja. Mónica.
a tu pregunta, para nosotros Cataluña nunca ha sido una línea roja. O sea, Cataluña está dentro de España. Y si tenemos que considerar que se tiene que abrir un referéndum, tendrá que ser un referéndum nacional, para que todos los españoles y españolas decidan si queremos que Cataluña siga dentro de España o no. Lo que no se puede supeditar es a una comunidad únicamente, porque si estamos hablando del Estado español, el Estado español lo conforman 17 comunidades, que no se nos olvide a ninguno, y 17 comunidades que cada una contribuye al Estado de una manera diferente, que es una de las cosas también que nosotros proponemos cambiar, la financiación de las comunidades autónomas. Entonces, para nosotros Cataluña nunca ha sido una línea roja. Evidentemente, si nos sentamos con un partido que dice no, referéndum catalán para la independencia de Cataluña, pues claro que será una línea roja. Que las líneas rojas hay que verlas dependiendo del contexto en el que se muevan. Pero para nosotros, o sea, la soberanía reside en el Estado del conjunto de todas las autonomías. Y como tal, así tenemos que decidir todos los españoles. Lo que no se puede decidir es sobre un territorio en concreto, que decidan unos pocos. O sea, esa es la posición que mantiene Ciudadanos en torno a Cataluña. Y en torno a la segunda pregunta que nos hacen desde el chat, yo creo que va a fluctuar. O sea, va a haber poca diferencia. O sea, podrá ver que, por ejemplo, ahora mismo en las últimas encuestas de ayer creo que daban a Podemos ya casi como primera fuerza. Puede estar ahí, pero que la línea son 4 partidos y que va a fluctuar el voto dependiendo. Es que los electores hasta el último momento estamos hablando de que se está hablando de un nivel de abstención muy alto. Y hasta que no llegue el domingo, realmente no vamos a saber cómo queda esa suma, pero creo que va a pintar muy poca diferencia con la que hubo en diciembre, y volvemos a lo mismo, y habrá que sentarse y hablar, y habrá que dejarnos de poner intereses partidistas, y también el Partido Socialista y el PP tendrán que dejar a un lado todas las diferencias que han tenido durante más de 30 años y ponerse y sentarse a llevar reformas que no han hecho a cabo durante 30 años que han estado en su mano. Y tendrán que aprender también a sentarse como los niños en el colegio, y tendrán que ceder unos por un lado y otros por otros, si queremos que esto no se repita de nuevo en unas terceras elecciones, porque es que desde luego, o sea, según se va viendo el avance de la campaña, vamos, no me gustaría a mí pensar que vamos a unas terceras elecciones porque no seamos capaces de entendernos entre nosotros. Herminio. España es un Estado constitucional, por lo tanto Cataluña está en el marco de nuestra Constitución. Por lo tanto, nosotros lo que venimos planteando es que hay que hacer todo lo necesario dentro de las modificaciones oportunas a la Constitución para que la singularidad de determinadas autonomías se puedan ver reflejadas en esa Constitución. Por eso planteamos el que se llegue a acuerdos en torno a un cambio constitucional que permita que esas singularidades se vean afloradas dentro de ese marco que es nuestra Constitución, y que la Constitución española sea aquello que nos siga marcando y no el referéndum para ver si deciden que se van de España o se quedan en España. Por otro lado, yo creo que ahora mismo estamos en una situación en la que el Partido Socialista apuesta por ganar, como imagino cualquiera de las organizaciones que ahora mismo se presentan a estas elecciones. Pero creo que tal y como se están viendo los datos, vamos a estar en una situación que poco se va a diferenciar de las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Por lo tanto, yo lo que sí quiero apelar es a la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, a que el próximo domingo vean cómo, de cualquiera de las maneras, hacen posible que a través de su voto puedan llegar a contribuir y a construir ese gobierno, en nuestro caso, un gobierno progresista, con el Partido Socialista a la cabeza, y que la abstención sea lo más pequeña posible, de tal forma que todos puedan decidir cuál va a ser el futuro de España. A mí lo que me causa mucha perplejidad es que se dice en todos los rincones, en los medios, y se percibe también desde el extranjero, de que España en un tiempo relativamente corto ha ido consolidando
un proyecto democrático muy importante. Y si es así, lo que causa esa perplejidad de la que hablaba es ¿por qué no decide acometer un tema que ha venido aplazándose desde hace tiempo? Y es el tema con las nacionalidades históricas en este país. Hemos visto que Cameron, muy emparentado ideológica y políticamente con el Partido Popular, ha asumido sin mayores traumas 2 referéndum peliagudos, decisivos. Uno, de si Escocia se iba o no del Reino Unido. Se puso a hacer elecciones y lo ganó. Lo ganó. ¿Qué pasó? Ahora lo que hace es encapsular una situación y define un nuevo marco de relaciones políticas con Escocia. Aquí, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Cuál es la dificultad para hacerlo? Yo les aseguro que el día que hagamos, ¿sí?, una consulta, lo perderán porque hay muchos catalanes que no van a jugar con su presente y con su futuro. ¿Acaso cuesta mucho entender por qué se pasa de entre un 8 y un 12% a un 48% en menos de un lustro? Me resisto a pensar que es que de la noche a la mañana toda esa comunidad imaginada que se llama Cataluña quiera irse de España. Si usted lo mira en términos prácticos, es mucho más fácil quedarse que irse. De tal manera que nosotros con eso no tendríamos ningún inconveniente y les aseguro que no es ninguna línea roja. Que no es ninguna línea roja porque los catalanes cada vez más entienden cuál es su lugar en este país. Porque si se van tendrán que asumir las deudas que han contraído. Si se van tendrán que asumir cosas por a motus propio. Y ya para cosas más frívolas no se entiende, por ejemplo, una selección española sin el aporte de los catalanes y a Cataluña sin España. Eso por un lado. En relación con los resultados electorales, yo creo que las diferencias arriba abajo no van a ser significativas. Lo que sí nos dicen esto es que la gran decisión, la gran encuesta es la del día 26, ¿sí? De tal manera que en las elecciones pasadas, a nosotros las encuestas nos daban muy por debajo de los guarismos que finalmente obtuvimos, como a ustedes. A ustedes los hiperinflaron y en algún momento a Albert Rivera se le llegó a dar como presidente del país. De tal manera que yo de las encuestas, a pesar del rigor y de los elementos con los que se juegan, les doy el valor que tienen. La verdadera encuesta es la del día 26 y creo que para lo que tenemos que estar preparados es fundamentalmente para aquellas organizaciones que nos movemos en un espectro ideológico y político y que procuramos que en este país todo este mal recuerdo que nos ha dejado los 4 años de gobierno del Partido Popular, con el austericidio, con los casos de corrupción y con todos esos elementos nefastos, podamos decirle chao, chao, ¿sí? Y creo que en este caso, con el Partido Socialista, tendríamos más identidad de criterios, ¿sí?, que lo que podríamos tener con Ciudadanos. En ese sentido, creo que hacia donde tendríamos que avanzar es en la dirección y el sentido de cómo creamos una nueva arquitectura social y política que determine que la mayoría social en este país, la nueva hegemonía que construyamos, se ponga al servicio de los intereses del conjunto de la población y no en función de los intereses plutocráticos e incorruptibles de este país. Me vais a dejar que antes de acabar aproveche y hemos hecho esta semana una de las habituales encuestas que hacemos en Twitter, en Getafe Radio, y estamos preguntando a los vecinos qué partido político creen que será el más votado en nuestro municipio, que sabéis que no tiene por qué coincidir a nivel nacional ni nada de estas cosas, los resultados no tienen nada que ver, ¿no? Entonces desde aquí aprovecho para invitar a todos los oyentes a que sigan participando en esa encuesta que tenemos en Twitter para saber, qué partido político creen que será el más votado en las elecciones el 26 de junio. Y aprovechando esa, sí preguntaros si creéis que el resultado que se produzca el día 26 de junio, sea el que sea, si va a tener connotaciones luego en la vida municipal, en la vida de nuestro ayuntamiento, si creéis que eso sí va a repercutir de alguna manera, sea el que fuera. No sé qué os parece.
Empiezo yo, que parece que nadie quiere contestar. Me imagino, como todo, la política, nos guste o no, suele ser piramidal. O sea, me imagino que tendrá una repercusión, evidentemente, dependiendo de lo que salga el domingo que viene en las urnas, pues podremos ver un nuevo panorama hasta municipal, en este caso en Getafe. Yo creo que los tres partidos que estamos esta mañana aquí representados, porque el Partido Popular vuelve a dejar su silla vacía. No necesita debatir. Son expertos, no tenemos plasma. Yo te hubiera invitado, que hubiéramos tenido un plasma, lo mismo hubiera venido alguien a debatir. Parece que les dan miedo los micrófonos, les va bien así, les va bien bloquear España, porque otros 6 meses a Mariano Rajoy le vendrían divinamente estar como presidente de España otra vez en funciones. Veremos si Podemos, en este caso, se lo vuelve a facilitar o no, pero es verdad. ¿Nosotros? Que no le voy a recordar, señor Paternina, quien votó en contra de que hubiera un nuevo gobierno de la nación hace escasos días en el Congreso de los Diputados. Eso es otra cosa. Que también respeto, porque para eso somos fuerzas políticas diferentes y no tenemos por qué comulgar cada uno con lo del otro, pero sí intentar, en la medida de lo posible, de llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos también, que los tenemos hastiados, cansados. Porque lo que se percibe a pie de calle es que no sabemos ni hacer nuestro trabajo, y es una pena. Porque ha habido muchas horas de trabajo y de negociación en torno a estas mesas que usted, igual que yo, lo conoce, para que al final de cuentas no se haya podido echar a andar esta última legislatura, y el gasto que va a suponer a todos los españoles, otros 160 millones de euros que estamos como para tirarlo, pues en otras nuevas. Yo espero y confío en que todos los que estamos sentados en esta mesa, porque claro, el Partido Popular ya sabemos que este tipo de cosas pues está por encima del bien y del mal y no le hace falta ni venir a ningún debate, seamos capaces de ponernos de acuerdo entre todos por el bien y por el conjunto de los ciudadanos españoles. Herminio, ¿crees que afectarán estas elecciones generales al discurrir de la vida municipal? A mí lo que no me cabe ninguna duda es que cuando se producen acuerdos a nivel nacional, eso siempre va a tener una influencia tanto a nivel autonómico como local. En muchos casos influenciados por en este caso, las tensiones que se producen cuando estamos en un ámbito nacional y con organizaciones políticas que tienen una confrontación nacional, siempre se ven reflejadas hasta llegar al nivel más cercano a la ciudadanía, que es el de los municipios. En este caso, si hay acuerdos entre más de una organización política, entre 2, 3 organizaciones políticas, a partir de estas elecciones generales, eso sin duda repercutiría, yo creo que en este caso, de forma favorable en el transcurso de la vida política también a nivel municipal, no cabe ninguna duda. Bueno, ya tenemos antecedentes previos a las elecciones. De hecho, el Partido Socialista ha entrado en el gobierno de Ada Colau. Se ha hecho la propuesta para que entren aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en el gobierno de Carmena, y la deriva que pueda tener, las implicaciones que puedan tener los resultados electorales del 26 aquí, pues estaría por precisarse. Lo cierto es que, más allá de las implicaciones que tenga, lo cierto es que vamos a ver cómo queda configurado el mapa de economía electoral en este municipio. Aquí es claro y notorio de que los partidos que han estado gobernando, el Partido Socialista con sus 27 años, más el Partido Popular con sus 4, si usted revisa el récord histórico, se han venido dejando muchísimos votos en el camino. De hecho, en las elecciones del 2011, el Partido Popular pasó de casi 40.000, 39.000 y pico de votos a algo menos de 29.000, y el Partido Socialista del 2011 ha pasado a tener 22.000, casi 29.000. Es decir, yo creo, y por el otro lado, pues muestra un repunte de nosotros de unos 8.000 a unos 25.000 votos casi. Entonces yo creo que lo que resulte de ahí en adelante, pues será motivo de análisis, de reflexión y de conveniencia o no de cómo esos resultados que puedan darse a nivel nacional cambia la correlación de fuerza en lo local.
Bueno, pues esto, como bien decís, lo veremos a partir del día del lunes que viene, donde os esperamos para volver a charlar, que ya con resultados encima de la mesa será más fácil hacer esa evaluación de datos y tenerlos ya encima de la mesa, en vez de tener que valorar encuestas y posibilidades. Yo creo que desde aquí lo más importante sería, bueno, invitar a todos los vecinos a que el día 26 vayan a votar, que creo que es lo más importante, y creo que en esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Tenemos que reconocer que son malas fechas, son muy malas fechas, tenéis que reconocerlo. Dijimos que las elecciones del 20 de diciembre eran malas por las navidades o no sé qué, pero el 26 de junio, yo os digo por experiencia personal, uno está evaluando ya con la familia, con la gente cercana y tal, y esperemos que no haga mucho calor, porque si no me parece que lamentablemente la participación va a ser baja, desgraciadamente. Pero bueno, esperemos que así no sea. Me gustaría daros a cada uno un minuto para que pidáis el voto tranquilamente, que me parece que ya que habéis venido, los que los que les sobran los votos y no los quieren, pues os lo ceden gustosamente el turno de eso. A ver, lo suyo es empezar pues, en función del resultado electoral municipal, si os parece, las últimas elecciones, me da igual, va a ser igual de una manera que de otra, así que me parece que el orden es ese, justo. Estoy acostumbrada a ser la primera, eso ya lo sé. A ser la primera. Bueno, pues el voto de Ciudadanos, como ya hemos demostrado en estos últimos 6 meses, es un voto de diálogo, de consenso, de poner por encima a los ciudadanos y no poner intereses partidistas ni siglas políticas por encima. Consideramos que hay que hacer un montón de reformas y de cambios profundos que necesita este país, y que ninguno va a poder realizarse si no es sumando y hablando con quien piensa diferente. Nosotros hemos tendido la mano a un lado y a otro, y espero y confío que desde luego desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista sean capaces de que de una vez por todas los partidos constitucionalistas podamos sacar esto hacia adelante por el bien de los ciudadanos, y porque somos el único partido que ha presentado una memoria económica junto con su programa electoral. No es decir, esto se puede hacer, no, es que las cuentas cuadran, y bueno, el resto de formaciones tendrá que hablar y establecer sus bases y lo que quiere también para lo que es el modelo de la próxima España de los próximos 4 años. Esperemos que no tengamos que repetir este debate dentro de 4 o 5 meses de nuevo. Así que lo único que tengo que decir es que es eso, que siempre hemos intentado hablar y dialogar con todos y por el bien de la ciudadanía. Bueno, está claro que nosotros apelamos a la ciudadanía y le pedimos su voto de confianza para cambiar este estado de despropósito que vivimos hoy en este país. Es un despropósito que haya desnutrición infantil, es un despropósito que tengamos el desempleo en los guarismos en que los tenemos, es una catástrofe, es una inmoralidad que nuestros jóvenes profesionales, la generación mejor formada de este país, tenga que salir en desbandada y otros países se queden con ese recurso altamente capacitado y no podamos disfrutar de él. Es una tragedia el que millones de personas hayan perdido sus casas. Es una gran tragedia el que los desempleados los empleados hayan visto mermadas sus capacidades económicas. Es una tragedia que corruptos de la peor laya se hayan llevado las riquezas y los bienes públicos y comunales para paraísos fiscales, mientras han habido políticos que han tolerado ese tipo de desafueros. Y creemos que por todas esas razones, un partido como el nuestro, que llegó a la política, a la economía electoral, como quien dice ayer, tengamos el beneplácito y tengamos la confianza para tratar de crear una mayoría social y política nueva, una nueva hegemonía que justamente restablezca los derechos perdidos por parte perdido por las políticas acometidas por el Partido Popular. Creemos que es el momento de cambiar esto y la decisión está en las manos de la ciudadanía, y esperamos que sepan valorar el conjunto de iniciativas y lo que representamos en el conjunto de este país.
Emilio. Yo, de la misma forma que pedimos como ciudadanos y ciudadanas a los líderes políticos un ejercicio de responsabilidad a la hora de poder conformar un nuevo gobierno a partir de las elecciones, me gustaría también pedirnos en este caso a todos los ciudadanos y ciudadanas el que hagamos un ejercicio de responsabilidad el próximo domingo, de tal forma que permita que las elecciones sean lo mayor representativas posibles y que todos tengamos la posibilidad de decidir cuál va a ser el futuro de nuestro país. Yo pediría a los ciudadanos y ciudadanas que voten al Partido Socialista, porque en este caso, votando al Partido Socialista, estaríamos hablando de un voto de apuesta por el cambio, un cambio que signifique que se acaben ya los recortes y las políticas de austeridad que nos viene imponiendo el Partido Popular durante los últimos años, y lo que implicaría también el seguir apostando por el derecho a una educación pública, una sanidad pública, el que dentro del estado del bienestar las ayudas sociales sean imperiosas dentro de nuestra nación, y el poder desarrollar leyes como alguna que no, por desgracia, no se ha podido desarrollar, como es la ley de dependencia, y muchas veces llega tarde, mal nunca, cuando ya ha fallecido incluso aquella persona que necesita de ese apoyo y esa ayuda para la dependencia. Por lo tanto, yo pediría a la gente responsabilidad y el apoyo al Partido Socialista por estas cuestiones. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí una mañana más charlando con nosotros, y nada, nosotros nos despedimos. Nos vemos mañana otra vez aquí a las 10 de la mañana para seguir contando todo lo que pasa y todo lo que sucede en nuestro municipio.